Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. Les saludo cuando son las 12 de la tarde con un minuto de el día nueve de julio del año 2020 y seguimos con la pierna encima de la pandemia. Hoy sin duda alguna es el día después de un día por lo menos que se puede calificar de memorable. La verdad es que todos aquellos que dijeron que la gira del presidente a Estados Unidos iba a ser un fracaso, que iba a ser un error colosal, en palabras de Arturo Sarucán, el embajador de Felipe Calderón en Washington, o cuando Enrique Krauss dijo que no, que prácticamente Andrés Manuel se iba a arrodillar frente al presidente Donald Trump, pues han demostrado que esto no ha ocurrido así, esto no ha ocurrido así y por fortuna, qué bueno que no haya sido así y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno pues que todo haya salido muy bien, ¿no? Yo lo digo no tanto por el presidente, que también se merece ese reconocimiento, sino sobre todo por el país. El país necesitaba un poco de sosiego, de tranquilidad, en medio de esta pandemia y yo creo que en ese sentido el presidente ha cumplido con su responsabilidad como jefe de Estado. Hay quienes asegurarán que esta visita le va a ganar puntos, van a representar puntos a favor de Donald Trump, especialmente entre el electorado hispano. Yo estoy convencido de que no va a ser así, por la sencilla razón de que el malestar y el legado, la herencia que ha dejado Donald Trump durante sus primeros 3 años de la presidencia, pues han sido desastrosos, ha causado estragos realmente entre la comunidad hispana o la comunidad inmigrante. Entonces va a ser muy difícil que nuestra gente no olvida, nuestra gente no es tonta. Así es que yo dudo mucho, salvo aquellos sectores que son incondicionales, como por ejemplo el voto de los cubanos en Miami o el voto de algunos exiliados venezolanos que lo quieren seguir teniendo como aliado para ver si de una vez se deshace de el señor Maduro en Venezuela. Pero fuera de eso, yo francamente dudo de que consiga aumentar su nivel de aceptación más allá del 20% y estoy yéndome lejos, ¿no? Entonces yo creo que fue un día para México, fue un día memorable en la historia de este país y además, yo creo que en el día después, fíjense cómo son las historias, en el día después el presidente cosecha cosas muy importantes, incluso de sus detractores. Pero bueno, de eso vamos a hablar precisamente en el programa. Y también tenemos una noticia de alcance. Hoy la Suprema Corte de Estados Unidos ha ordenado al presidente Donald Trump que dé a conocer su historial fiscal, sus declaraciones de impuestos. Sabemos que hay una investigación que ha emprendido un juez en el distrito sur de Manhattan que tiene que ver con sus negocios y que Trump se ha negado a entregar, pues hoy la Suprema Corte ha fallado en favor de quienes solicitan que dé a conocer su declaración de impuestos y además se han pronunciado por una inmensa mayoría, 7 votos a favor de los magistrados contra solo 2. O sea que al presidente Trump le duró poco el gusto de esta noche de ensueño con sus amigos mexicanos, con su amigo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte le acaba de agregar el día. Y otro factor también a tener en cuenta, la pandemia sigue sin ceder, siguen las críticas de quienes le aconsejan a Donald Trump no reabrir las escuelas en un momento tan peligroso. Les contábamos desde ayer que hay gente que incluso en estados como Texas, en la ciudad de Houston, hay gente que está muriendo en sus casas. Y en Florida también las cosas se han salido fuera de control. Así es que, y eso que estamos apenas en la primera oleada, ¿no? En la primera oleada. Pero bueno, con esto vamos a arrancar y como siempre les damos la bienvenida a todos. Le doy también la bienvenida y los buenos días a nuestra querida productora, siempre aquí con nosotros, coachándonos, diciendo más o menos por dónde tenemos que tirar, nuestra querida Hildy Lourdes Salas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes.
Pues así están las cosas. Vamos a hacer un recorrido que va a ser un ejercicio un poco de ver cómo en Estados Unidos realmente la visita no ha tenido ningún impacto. Ningún impacto. O sea, no nos hagamos las ilusiones y no vayamos a creer que ese país cambia de la noche a la mañana. De hecho, miren, les voy a mostrar la primera plana del New York Times, el New York Times de hoy. Y fíjense, a ver, los voy a encuadrar. Aquí está. Esta es la primera plana del 9 de julio del 2020. Aquí la principal es una nota que es un pronunciamiento de la Suprema Corte sobre el control de natalidad. Y esa es la nota principal. El presidente Trump amenaza con cortar fondos si las escuelas no reabren. El Nueva York City confían en que las clases quizás se reinicien en otoño, quiero decir las clases en abierto. Un reporte que deja al descubierto los discursos de odio que han crecido en Facebook y una foto de la, la mezquita de Sofía en Estambul, que quieren convertirla en museo y pues claro, la mayoría musulmana pues se pone, pero no hay ni una sola mención a la visita del presidente ayer en la Casa Blanca. ¿Por qué? ¿Por qué ignoran? Bueno, pues porque hay una tradición de ignorar este le para es decir, no van a no es que ignoren a México. Un momento. ¿Te falta? A ver, un momento que estoy aquí. Listo. Entonces, pues no le dedicaron realmente. Y el Washington Post, más de lo mismo. El diario de Washington Post no le dedicó solamente está el Washington Post en su edición digital, está consignando lo que ya les habíamos dicho. La Suprema Corte dice que un fiscal de Nueva York puede ver los récords financieros que le ha negado Trump. Y en este fallo han dicho que el presidente no es inmune, que tiene que cumplir con todo como cualquier ciudadano. Este es un golpe, realmente va a ser un golpe muy duro para las aspiraciones a la reelección de Donald Trump. Así es que es una noticia de alcance, consideramos. Y Sí, es algo que quiso evitar desde antes, desde que se lanzó a la campaña por la presidencia. ¿Te acuerdas que cuando le pidieron en un debate con Hillary Clinton, que dijo, no, es que lo están auditando. Está auditando Me y están se sigue auditando. auditando hasta ahora, ¿no? Ajá, y no quieren librar los famosos declaración de impuestos. Y pues eso está. Pero vámonos a la prensa nacional. Vámonos a la prensa nacional, porque es interesante también el manejo de la prensa nacional. Hay que ver por dónde se manejan las cosas, cómo manejó cada medio en México esta historia. Miren, en el Reforma, ya saben, declaran su idilio, olvidan problemas. Y luego ponen aquí, y de regalo, César Duarte. En la Casa Blanca no hay COVID. Un momento que estoy aquí respondiendo mensajes. Sí, estamos viéndote los Perdón, mensajes. perdón. Declaran su idilio,
Y una nota interesante del corresponsal Jesús Díaz Briceño, que es un periodista, muy buen periodista, pero yo digo que esta interpretación está un poco extraña. Dice que queda el AMLO como pieza de campaña. La nota de Pepe Díaz Briceño sugieren, dice que esta visita la van a empezar a utilizar en la campaña de Trump para tratar de convencer al electorado hispano. Pues era evidente, pues digo, era obvio, ¿no? Era obvio que iba a ocurrir esto. Otra cosa es que vaya a tener éxito esa campaña. Entonces, María Zambrano, díganme, ¿qué otro presidente mexicano o de algún otro país había tenido los huevos de gritar ¡Viva México! 3 veces en la Casa Blanca y delante del Amorfo Naranja? Eso es, fíjense. Sí, sí, yo creo que esa es una de las grandes hazañas que se hicieron por primera vez. Exacto. Y, sí, sí. y tenemos, y de regalo, Duarte. Es difícil decir que haya sido un regalo, aunque yo, digo, si el Departamento de Justicia bajo Trump fuera independiente, lo pondría en duda, pero como ya sabemos que el actual fiscal general William Barr es prácticamente el felpudo de Donald Trump, es el felpudo sobre el que manda ahí. Entonces yo no descarto que la detención de Duarte haya coincidido por instrucciones de William Barr, es el fiscal general de Estados Unidos. Pero a ver, vamos a ver el Universal. Dice, AMLO agradece a Trump el respeto a México. Van juntos con el TEMEC para el desarrollo y la recuperación económica. Fallaron quienes apostaron a una mala relación bilateral, dicen. Expertos. Visita superó expectativas, pero siguen indefensos los migrantes, ¿no? Ahora, más amigos que nunca, la crónica, y detienen en Estados Unidos a César Duarte. Y entonces también, pues básicamente es la principal también. Vamos a Milenio. Pero son las 8 columnas. Sí, son las 8 columnas. Y aquí, Milenio. Fallaron los pronósticos, no peleamos. AMLO y Trump también, 8 columnas. Insólita insólita variante del grito. Lo que nos decía la señalización de María. Gritó, ¡Viva México, viva México, viva México! Y también destacan la importancia de la detención de la detención de César Duarte. Miren, aquí está durante el intercambio de bats. Es precioso. Yo, la verdad, yo que el presidente me hubiera quedado con el que tiene esta. ¿Con el que regaló a Trump? El que le regaló, ¿cómo se llama esta Huichol, ¿no? De Shakira, arte Huichol. Es precioso. Miren el cambio, el bate que le regaló. Pues bueno, el presidente, no, tampoco el presidente Andrés Manuel no va a batear con el de Shakira, va a batear con el otro. Así es que, digamos que fue un intercambio justo desde el punto de vista del presidente. Y aquí la nueva marca de contagios, esta cifra, 6.995 en 24 horas y 782 muertos por pandemia en el día de ayer, ¿verdad? Y bueno, y aquí vamos con nuestro periódico. La jornada. Cruzan piropos durante el encuentro. Desata la visita presidencial expresiones a favor y en contra. Aquí lleva la jornada en los discursos íntegros. Y la empresaria Patricia Armendáriz, que se puso a hacer la crónica. ¿Por qué no nos platicas lo que comentaba Patricia Armendáriz, Gili? Sí, bueno, pues doña Patricia, que ayer la citamos porque hizo su trabajo de cronista, gráfica y nos proporciona muchos detalles. También el embajador Landó puso fotos en su Twitter personal, ¿no? Puso, claro, el menú de la cena, cómo estaba la cena primorosamente, las mesas primorosamente adornadas y sobre todo lo que parecía que era una reunión que estaba fuera de la vista del público, pues la hizo muy pública, ¿no? Y básicamente
en Patricia Armendáriz se ganó algunos pequeños golpes de sus seguidores porque admira al presidente López Obrador y dice que es un honor estar con el presidente en Washington, y se sacó una foto junto a él y nos contó que, por ejemplo, la empresa Shell anunció con beneplácito sus inversiones en México y que, por ejemplo, era una empresa que podía haber hecho alguna crítica o hacer una defensa de sus intereses o cualquier cosa, y que por supuesto que nada, todo fue muy educado. Nos contó que López Obrador y Donald Trump estaban muy atentos el uno del otro, muy relajados, muy bien, y que Donald Trump les dijo a todos los ahí presentes que podían tomar el micrófono, cosa que a todos sorprendió, porque pues no iban preparados para eso, pero claro, todo el mundo en una cena de ese nivel pues tiene algo que decir, y nos dice que todo lo que se dijo fue muy diplomático, muy atento, que se notaba que eran buenas relaciones comerciales, que era lo que importaba, porque de eso se trató la reunión, del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Trilateral. Y dijo, por ejemplo, que incluso el presidente Donald Trump despidió hasta la salida. Pero antes que eso, creo que les dio el micrófono. Por eso es lo que te estoy diciendo, sí. Les dijo que podían tomar el micrófono. El presidente Donald Trump les dijo con toda confianza, quien quiera decir algo, opinar algo o cualquier mensaje, pues tomen el micrófono. Y Patricia Armendáriz dice que pues todos dijeron sí, yo. No participaron todos para no abusar del tema, pero que sí, pues con toda la confianza se levantaron. Y ella también habló, ¿no?, sobre la importancia de la integración de las pymes en el TMEC, que el ingeniero Carlos Slim, hablando del TMEC, dijo que es más completo que el anterior por la inclusión de reglas de trabajo. Carlos Bremer expresó su compromiso con México, que ese es un espaldarazo de Estados Unidos a la política económica de México. Y también, por ejemplo, el presidente de Intel también dijo que seguía con sumo interés la relación con México y que estaban sus inversiones aseguradas. Y también dijo que el embajador de Estados Unidos en México, que compartía la mesa con ella, pues estaba sumamente alegre y relajado. Hay una foto que mandó de su mesa, como les comentaba, esas mesas del salón del comedor especial para estas ocasiones son para 8 personas, y en este caso fueron solo para 5, respetando los espacios de seguridad, ¿no? Entonces, también en la cena el presidente López Obrador nos presentó a todos y cada uno de los empresarios que lo acompañamos. Los menús, dice ella, pintados a mano con las 2 banderas. Y comenta, lo tengo que decir, le estuve haciendo de reportera de la cena de la Casa Blanca a partir del mismísimo momento en que noté la actitud de 2 jefes de Estado que pueden trabajar juntos por el bien de México a pesar de sus diferencias, y 2 grupos de empresarios. Trabajar conjuntamente, gran noche para México. Lamento mucho las mofas y las burlas que me recuerdan a mis bullings de la secundaria y que sabemos qué significan. O apostamos por México con optimismo o nos lleva a la fregada, dice Patricia Armendáriz. Sí, esa es la foto en donde sale Donald Trump a acompañar al presidente López Obrador hasta su coche. Interesante, y dice, ¿no? Ajá, sí, no, está ella muy entusiasmada. Dice,
También que pues todos estaban en la mejor disposición de favorecer sus inversiones en México. Y López Obrador dijo, para eso está nuestro canciller Marcelo Ebrard y Alfonso Romo. La industria del acero en Estados Unidos expresó optimismo en expandirse en México. La comunidad judía felicitó a López Obrador. Miguel Rincón anunció inversiones en Estados Unidos y Daniel Chávez dio su agradecimiento. Los productores de lácteos norteamericanos expresaron su interés en México a través del TEMEC. Y Sempra anuncia una inversión muy importante en México. Dice que Donald Trump aseguró durante esa cena, su presidente López Obrador es el mejor presidente que han tenido. Es duro, audaz y quiere mucho a su país. Es duro, audaz. Pues es cierto, su presidente López Obrador es el mejor presidente que ha tenido. Es duro, audaz y quiere mucho a su país. Uh-huh. Y López Obrador los presentó diciendo, vengo acompañado de empresarios con dimensión social y fallaron los pronósticos. No nos pelearemos, somos amigos. Así es. Patricia Armendáriz, la única mujer presente en esta comitiva de empresarios. Bueno, seguimos, aquí está la jornada, nuestro periódico, fallaron los pronósticos, no nos peleamos. Y Landó, ya tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores la respuesta sobre Rápido y Furioso. Por cierto, Felipe Calderón anda muy calladito, nada, no ha comentado nada. Y esta otra dice, capturan al exgobernador en Florida, César Duarte. Vamos a ver, vámonos con El Sol de México, que es el único periódico que es la excepción. Lleva de principal a la detención a César Duarte. Atrapan en Miami al exgobernador priista de Chihuahua. Advierten el IMSS falta de fondos. Y solamente llevan como la nota, la foto, y entonces pues es interesante. Nada más llevan la foto, pero nada más. Y aquí la nota, un sexenio perdido, Cox rompe la sequía, pero su principal no es de la gira, o sea, solamente llevan una fotonoticia del Sol de México. ¿Qué pasa con el Sol de México? Nada más la foto. Digo, bueno. La razón, aquí tenemos la razón, esta sí también le da la principal. Fallaron los pronósticos. En el primer encuentro, AMLO y Trump se declaran amigos. No nos peleamos. Aquí está todo. Ya, y el mismo día en Estados Unidos se detiene a César Duarte. El Economista, la unidad de investigación, la unidad de inteligencia financiera investiga a Emilio Lozoya por robo de petróleo. Esta es la principal que lleva El Economista. Hoy, AMLO y Trump, guerra de elogios en el marco del TEMEC. Este titular está ingenioso. Guerra de elogios en el marco del TEMEC. Y ¿qué más? Bueno, y tenemos acá también El Financiero. Seguiremos siendo amigos. AMLO dijo a Trump que fallaron los pronósticos de quienes pensaban se iban a pelear. Tenemos la imagen del presidente frente a la estatua de Lincoln, el regalo del BAT y la detención de César Duarte. Nuevo máximo en casos diarios de... Digamos que la primera plana del Financiero está bastante equilibrada. Y en Excelsior, encuentro próspero. López Obrador abraza visión social de empresarios. Y no, pues el Excelsior tenía que hablar bien. ¿Por qué? Pues porque uno de los dueños pues estaba ahí, estaba en el comité. Y en la crónica, México y Estados Unidos optamos por marchar juntos. AMLO, Trump nos ha tratado como lo que somos, 24 horas, win-win. México, nueva red de contagios y eje central, estrategia infalible, basados en una red de sobornos. Guerreros Unidos ha tenido éxito en liberación de sus líderes. Acaba el pacto de Duarte. Adiós a las chácharas. Las reformas de ley de derecho de autor castigarán con cárcel, reparación de cualquier daño con vida útil. Reporte especial encuentro en la Casa Blanca. Contra réplica.
fallan pronósticos, no nos peleamos. Lando, ya hay respuesta de Estados Unidos sobre Rápido y Furioso. Pues así está la prensa, así amaneció la prensa este día. Y como les digo, la verdad es que en Estados Unidos apenas si se consignó, y ya ven lo que está llevando hoy las primeras planas del Washington Post y del New York Times. Perdón. Y pues ahí están las cosas. Es el de agradecer. Es de agradecer que la prensa en México, menos el Sol de México, qué raro, ¿no? No, pues está bien que haya una voz disonante. Sí, ¿no? es cierto, sí, tienes razón. Además, el Sol de México siempre ha sido un periódico, para desgracia de ellos, bastante marginal. Aquí, Sí, a lo mejor tienen cierta preponderancia en los estados, en sus ediciones sí, estatales. Sí, exacto. Pero tampoco es un periódico que tenga una fuerte arraigo, ¿no? Ahora, fíjense bien cómo manejó esto ayer el joven Ciro Gómez Leiva. A mí me dejó súper desconcertado. Digo, ¿qué onda con este muchacho? Fíjense cómo maneja, ¿eh? ¿Será porque su jefe estaba de invitado también? Ahí como parte de la comitiva. No lo creo, ¿tú crees? Miren lo que dijo ayer, cómo entró Ciro Gómez Leiva. Todo indica que se equivocaron quienes pronosticaron un viaje desastroso del presidente López Obrador. Va a regresar victorioso y fortalecido. Se metió a la Casa Blanca de Trump y solo recibió elogios. Su discurso además fue, y hay que decirlo, su discurso de hoy, el de hoy, fue excelente. Todo indica que se equivocaron quienes pronosticaron un viaje desastroso del presidente López Obrador. Va a regresar victorioso y fortalecido. Se metió a la Casa Blanca de Trump y solo recibió elogios. Su discurso además fue, y hay que decirlo. Pues ahí tenemos al joven Ciro Gómez Leiva, bueno, al joven al chavorruco. Al chavorruco de Ciro Gómez Leiva dando que, no, ¿qué pasó, Ciro? No, que ibas a criticar la visita, dijo, no, todo, antes de la visita todo el mundo, no, Arturo Sarucán, no, error colosal. Es que no se pueden hacer predicciones Arturo Sarucán, matemáticas, es decir, hay que esperar a ver cómo se van presentando las cosas. A mí se me hace de verdad un sinsentido hacer tantas elucubraciones. Sí, no, yo creo que hay que esperar. Y sobre todo, como dijo Patricia Armendáriz, ¿no? O nos venimos dando cuenta a estas alturas que estamos todos en el mismo barco, o pues, eso. ¿Qué pasa, no? Pero es decir, si nos hemos dejado llevar por otros gobiernos tan malintencionados, tan cabrones, tan fuera, tan fuera de todo. Tantito. Dice Manuel Casas, Jaime, también en Canal 40, lleno de elogios a su patrón, estaba en la Casa Blanca, pero la pregunta que te hago, Gildy, es, ¿era necesario que los empresarios fueran invitados a una cena en la Casa Blanca para entender que todos estamos en el mismo barco? Pues parece que sí. O sea, ya ahí no se puede especular, ahí está claro, ¿no? Bueno, los que no fueron, ayer berrearon también igual, que porque los que no fueron todos los que los representan, ni estaban todos, pues señores, es que no pueden ir todos. Y bastante tiempo tuvieron en dar el espaldarazo antes de que estos 11 que llegaron ahí lo diera o se enteraran de que tenían que darlo. Es decir, yo creo que pues cada quien va y comulga en su parroquia, ¿no? Así es. Entonces, a mí lo que me gustó también ayer fue lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo. Fue interesante. Pues eso está bastante claro. Yo hay veces que me pregunto en dónde está Porfirio Muñoz Ledo, porque de repente dices, pero ¿de quién está? No estamos hablando de lo mismo o es otra cosa. Pero esta vez dice, el encuentro de Trump y López Obrador fue una gran escena diplomática. En eso 100% estoy de acuerdo. Yo creo que fue una gran escena diplomática. El primero se mostró mesurado.
O sea, contrario a su propio estilo y su verdadero pensamiento, efectivamente. No fabricaron el discurso en la Casa Blanca, sino en el Departamento de Estado. Creo que ese es un punto muy valioso. ¿Quién hizo el discurso de Trump? Exacto. La Casa Blanca no, fue el Departamento de Estado. Por lo tanto, es lo que es un discurso diplomático, sereno y sin agraviar a ninguno de los presentes. En cambio, el del presidente López Obrador es una expresión evidente de su pensamiento. Fue un discurso de Estado que nos representa a todos. Sus alusiones históricas fueron evocadoras y contundentes. La alusión a los agravios históricos, mira, parece que me escuchó. Sí. Así como la definición de nuestros compatriotas como gente buena, trabajadora, talentosa, creativa y responsable, marcan las diferencias conceptuales. Así es. El proyecto económico del TEMEC destaca los intereses comunes. No viajó con historiadores, sino con los mayores empresarios de México. Sí. Eso me gusta. Dice Lalo Ríos, varios opositores le juegan a ser pitonizos y terminan pisoteados y vapuleados en las redes. Todo por ser agoreros del mal. Por fortuna se equivocaron nuevamente, efectivamente. Yo creo que lo que pasa es, hay esta especie de clasismo, sí, donde la gente se cree con el derecho de insultar, de llamar mediocre, de reducir a casi nada a alguien que no es de su clase o que demuestra contundentemente que no. Pues es el clasismo mexicano, es más, a veces son más clasistas los que menos tienen que los que más tienen. Es decir, de nuestra clase media pauperizada que siente que no puede compartir destino con los que menos tienen, ¿no? Uh-huh. Pues es parte de su clasismo. Es decir, no podrá ser que no tengan mucho dinero y que se anden rascando la bolsa a la fin de la quincena y todo lo demás, pero tienen esa sensación de que están por encima de... Eso es muy panista. Eso es muy panista. Eso es, pues mira, no sé si sea panista. Y también priista. Bueno, no, es clasismo mexicano. Es clasismo mexicano, es decir, entonces pues se despachan con la cuchara grande porque hay alguien que no se parece a ellos haciendo una labor de alto nivel. Sí. Eso lo hemos visto mucho, y no es solamente porque sea López Obrador, sino porque se van a enfrentar ante cualquiera que pueda hacer bien las cosas, aunque no sea lo que ellos piensan que es su clase. Así es. Mira, y ahora vamos a otro tuit, que es Jesús Ramírez Cuevas, que es el portavoz del presidente Andrés Manuel López Obrador, pone un tuit que dice: por primera vez en muchos años, un presidente de México visita Washington representándonos con dignidad y legitimidad. Lo hace en un momento difícil para el mundo, sabiendo que solo la cooperación, la igualdad y la fraternidad entre naciones sacarán adelante a la humanidad. Este fue el tuit que puso Jesús Ramírez Cuevas. Pero miren cómo le respondió Javier Lozano, que ya sabemos no, bueno, pero es que ese pobre, no sé cómo no se ha muerto con su propio veneno. Sí, dice, te pido, le contesta Javier Lozano, te pido que le eches un vistazo a la visita de Estado de Felipe Calderón. No fue hace mucho, digo, para que no andes escribiendo semejantes estupideces, le dice Javier Lozano. Pero miren, siempre hay un tuit, siempre hay un testigo de excepción, siempre hay alguien que recuerda bien las cosas, y en este caso soy yo, señor Javier Lozano, porque yo estuve en esa visita, y además estuve en el pleno del Congreso cuando fue el presidente Felipe Calderón, donde fue una sesión plenaria del Congreso en Estados Unidos, en el Capitolio, y ahí fue Felipe Calderón, ya saben, ahí se dan cuenta de la diferencia de la diplomacia y de la política. La política, aunque parezca mentira, la política de Andrés Manuel López Obrador es mucho más sofisticada de lo que algunos imaginan. Y por supuesto, mucho más sofisticada que la que practicaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué se los digo? Bueno, como aquí cita Javier Lozano, en aquella visita el presidente, fue en el 2011,
el presidente Calderón acudió a la Casa Blanca, pero también acudió al Congreso, al que hace alusión Javier Lozano. Y en ese discurso ante demócratas y republicanos, a Felipe Calderón se le ocurre decir que por favor controlen las armas. O sea, llegó ahí y quiso resolver las cosas a patadas, como siempre, con esta política de Calderón. Resuelvan las cosas, por favor, ya controlen las armas, dejen de consumir drogas, patatín, patatá. Bueno, aquello terminó como el Rosario de la Aurora. A mí me consta, yo estaba ahí y salía, y los republicanos y los demócratas terminaron así, encabronadísimos, así salieron disparados, escopetados, salieron de la sesión plenaria. ¿Qué se cree este? ¿Qué sabe? O sea, para que se den cuenta la diferencia de la política de Felipe Calderón y de Andrés Manuel López Obrador. O sea, mucha gente dirá, no, ayer se mostró el presidente Andrés Manuel López Obrador muy sumiso, obsecuente, lo que ustedes quieren. Para mí se mostró de manera muy inteligente y muy digna. Y ahora Javier Lozano está comparándola con la visita de Felipe Calderón, en la que, por cierto, Javier Lozano, te recuerdo que Felipe Calderón fue cuando le pidió al presidente Obama que le cortara la cabeza al entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, porque Carlos Pascual había criticado las acciones del ejército mexicano. Le dijo, no quieren actuar. O sea, insinuó el embajador de México, Carlos Pascual, que el ejército mexicano no se atrevía a actuar contra ciertos carteles. Y eso enfureció a Felipe Calderón, y fue entonces cuando Felipe Calderón le pidió a Barack Obama la cabeza de Carlos Pascual. Pero además, le pidió y se puso de acuerdo con Barack Obama para que se permitiera el vuelo de drones militares de Estados Unidos sobre territorio mexicano para dar caza al cártel de los Zetas. ¿Y a quién benefició esa operación? Al cártel de Sinaloa. Javier Lozano. Así es que cuando tú presumas de la visita de Felipe Calderón y la compares con la visita del presidente de México, primero estudia, y además te lo digo porque yo estuve ahí, fui testigo de esa gira, y me consta, estuve en el Congreso, estuve en la Casa Blanca, y ahí se pactó que drones militares sobrevolaran, una violación, por cierto, a la Constitución, una violación a la Constitución. Y después, cuando tiene su participación en el periodo del Congreso, enojó aún más a los republicanos y a los demócratas, y estos no quisieron cooperar más. De eso sirvió la visita de Felipe Calderón Javier Lozano. Así es que, no, este muchacho, de veras, y aún se atreve a decirle aquí yo no conozco, ni tengo el gusto de conocer a Jesús, el portavoz de la presidencia. Dice, te pido que le eches un vistazo a la visita de Estado de Felipe Calderón. No fue hace mucho, digo, para que no andes escribiendo semejantes estupideces. ¿Qué tal, Javier Lozano? Bueno, solo se acuerda de lo que le conviene. Verdaderamente. Bueno, pero Calderón no ha dicho esta boca es mía, ¿verdad? Nada, ni Vicente Fox. Andan muy calladitos. Y bueno, vamos ahora al tema de lo que ocurrió en el día, porque es interesante lo que ocurrió hoy día. La Suprema Corte falla a favor de que el presidente Trump no puede bloquear la liberación de sus récords financieros. Esto allá en el camino a fiscales en Nueva York para que vean los récords financieros de Donald Trump. Es increíble, esta nota es de alcance, y esto ya es un golpe bajo, un golpe tremendo. Esto es un golpe tremendo. Fíjense cómo estuvo la votación. En esta votación, fíjense, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí Kavanaugh es ultraconservador, fue defendido por la administración Trump. Bueno, también votó a favor. Y Gorsuch también ha sido defender a Trump,
Pero en esta ocasión, estos 3 conservadores, encabezados por Roberts, que es el presidente de la Suprema Corte, se sumaron al bloque progresista o liberal de Sotomayor, Ginsburg, Kagan y Breyer. Si se dan cuenta, en el sector progresista de la Suprema Corte predominan las mujeres. Interesante, ¿no? Sotomayor, que para mí es una mujer admirable, Sonia Sotomayor, una mujer increíble. Ginsburg, es otra estrella, es increíble esta mujer. Se ha peleado, ha batallado con el cáncer, ha batallado todo. Trump la ha querido jubilar, pero ahí sigue dando la batalla. Y Elena Kagan, una mujer realmente muy brillante. Bueno, estas tres juntas, siempre andan peleándose y tratar de mantener el equilibrio en la Suprema Corte de Estados Unidos. Y el pronunciamiento de hoy ha sido clave, y esto va a representar un golpe, no cabe duda, un golpe a las aspiraciones de Donald Trump a la reelección presidencial, que ya sabíamos, hemos estado diciendo, repitiendo y una otra vez, que las aspiraciones presidenciales a la reelección ¿cómo se llama?, de Donald Trump se están cayendo abajo. Y entonces es la noticia de ahora, porque todo el mundo sabe el impacto que va a tener esto. Bueno, entonces analicemos, porque todo el mundo va a decir, ¿y qué pasa si se reelige en el poder Donald Trump? ¿Qué pasa si se reelige en el poder? Yo francamente lo veo muy complicado que se reelige en el cargo, y entonces la pregunta obvia es, entonces, ¿qué sentido tuvo la visita del presidente a la Casa Blanca? ¿No hubiera sido mejor que se hubiera esperado? ¿No hubiera sido realmente mejor que se esperara? Porque vistas las cosas, el presidente Trump va así, entonces hubiera sido mejor que se esperara. Pero acuérdense, en el proceso electoral de Estados Unidos, las cosas pueden pasar. De aquí a noviembre próximo pueden pasar muchas cosas, y Donald Trump cuenta con eso. Les dije que mañana viernes el presidente Donald Trump viaja a Florida, acude a los cuarteles generales del Comando Sur, y desde ahí va a hacer una arenga a favor de su política contra las drogas, y va a hablar de Nicolás Maduro. En otras palabras, ya que se lleva de a cuartos con Andrés Manuel, ya no puede meterse tanto con los migrantes, ahora se va a meter con Maduro. Y mañana vamos a verlo, mañana vamos a comprobar. No adelantemos acontecimientos, pero yo sospecho que mañana el presidente Trump se va a lanzar contra Venezuela, la va a amenazar de una posible intervención, o va a insinuar, y quizá ese va a ser su último reducto para tratar de asegurarse el apoyo de la base electoral hispana en Florida. Me refiero a los cubanos, que siempre han estado con él, y posiblemente a la diáspora venezolana en Estados Unidos, que cada vez es mayor. Dice Philip de Bacler, pues así tienen que estar, los jueces tienen que estar fuera de la política y siempre tienen que mantener su objetividad. Coincido. Teresita Sandoval, de varios acontecimientos en la Casa Blanca. Jaime, gracias por compartir. Gracias. Don Javier Jasso, ¿cómo estás? Alberto Beto, gracias por decirnos de la visita del Espúreo de Calderón. Antonio Carlos, uno de sus zánganos, Lozano, viajaba para turistear y no para trabajar. Teresa Sandoval, muy bien, Jaime, por eso me gusta tu programa, porque a ti te van a contar si estuviste por de ser testigo. ¡Qué barbaridad! Te emocionas tanto que te comes las letras. El manejo que hizo el señor presidente fue impecable, demostró ser un excelente estratega político. Ojalá cambiara su gabinete con personas que supiera planificar correctamente, dice Holguín Mese. Como dijo una chica en Facebook, dice Antonieta Carlos, cómo se agradece ver que nuestro presidente va a trabajar y no a turistear con su familia de compras y con zánganos que viajaban de gorra con el dinero de los mexicanos, algo así. Olga Salazar, Javier Lozano tiene miedo, su mejor defensa es el ataque, le va a llegar, ya hay expedientes. Ana Lozano, ¿cómo estás, querida Ana? Ese Javier Lozano es un tranza, un vividor guachicolero, y con eso, o sea, me río, pero es cierto. María Zambrano, hasta los tenemos en la familia, locos que se creen de sangre azul, lado paterno en mi caso, se sentían con ínfulas de menospreciar a los rebosantes de amor del lado de mi mamá. ¿Sabes? Es increíble, María, a mí me pasaba lo mismo.
del lado de mi padre, que eran criollos españoles, criticaban el matrimonio de mi padre porque decían que mi padre se había casado con una indígena. Y durante mucho tiempo mis abuelos no nos dejaban entrar a la casa de mis abuelos paternos, no nos aceptaban. Así es, ese es el México, ese ha sido México. Eso sigue siendo. Así es. Eso se transmite. A Calderón Las familias. A Calderón hicieron bulos legisladores y efectivamente, Adriana, pues yo estuve ahí, salieron así, casi le salía espuma. Y después de eso, díganme ustedes si Estados Unidos tuvo la actitud de una mayor cooperación con México para detener el flujo de armas. Todo lo contrario. Por eso, a veces es lo que yo he llamado la realpolitik de Andrés Manuel López Obrador. Nadie le entiende, y me extraña que, oiga, como si en México no hubiera suficiente gente tan sofisticada en términos políticos como para entender que un tipo, ayer vieron circular la foto del presidente cuando andaba ahí en Tabasco con campesinos que se quitaban los zapatos, y todo el mundo decía, ¿cómo este tipo que ha caminado al lado de campesinos llega a la Casa Blanca y es capaz de domar al monstruo naranja? ¿Cómo fue posible eso? Y yo creo que eso habla de la formación de Andrés Manuel López Obrador, habla de esta profundidad, la profundidad de su filosofía política. Y a pesar de todos los augurios que decían que esto va a ser un fracaso, que le iba a resultar, el control de la visita fue espectacular. No hubo, que eso fue quizá para mí la parte más triste, pero todo el mundo conocía el riesgo, que no dieron acceso a los periodistas a que preguntaran. Uh-huh. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría haber respondido sin ningún problema, ¿eh? No sé. Claro, pero lo que pasa es que también Trump ahorita no está en buenos términos con la prensa. Exacto. Eso es un buen punto. Eso es que no le iba a dar la palabra solo a los mexicanos, ¿verdad? Claro, tendría que haber abierto las preguntas a todos. Sí. E incluso yo creo que quedó bastante bien, porque si no hubiéramos tenido ahí una bronca de Trump contra sus medios de comunicación como siempre, y eso pues se ve mal. Eso es o sea, te estás recibiendo a un invitado y no vas a acabar golpeándote con los tuyos ahí, ¿no? En medio del... O sea, no puede el anfitrión estar propalando, golpeando a su gente verbalmente. Sí. Yo creo que el Departamento de Estado, por eso ha de haber dicho no, sin preguntas, por favor. Sí. Ladislao Canales, ¿cómo estás, querido Ladislao? No pierdas tu valioso tiempo, Jaime, con hombrecillos como Lozano. Con ellos aplica eso de no darle lo santo a los perros, ni echar tus perlas a los cerdos, pues sí. Espero que, dice María Zambrano, espero que ahora sí surja unión entre México. A fin de cuentas se debe aspirar al bien de todo y apoyo a los pobres. Coincido, María. Lourdes García López, hay muchas diferencias entre AMLO y Calderón, empezando con que el actual presidente no es un dipsómano, pues sí. Fíjese que lo que dice María Zambrano tiene razón. A veces se nos olvida que estamos tan integrados a Estados Unidos que, insisto, México y Estados Unidos somos como hermanos siameses, uno rubio y uno morenito. Moreno, ¿por qué morenito? Moreno, y estamos condenados a entendernos, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer estuve platicando con este genial de Andrew Seeley, que decía que él vaticinaba que el encuentro iba a ser bien? Vamos a ponerles tanto. Él vaticinaba que el encuentro iba a ir bien y que incluso que iba a ser como un encuentro entre su suegra y su madre. Miren, vamos a verlo aquí. Con los grupos cívicos afines a México, algunos demócratas. Pues, pero López Obrador ya valoró eso y decidió que era menos problema que no hacer esta visita como lo hizo. Entonces, vamos a ver, la suma nunca sabes, ¿no? Así es. La suma nunca sabes. Yo creo que va a salir contento con lo que hizo y los que quedaron descontentos, que van a ser muchos, sí. Vamos a ver cómo eso queda a largo plazo. A lo mejor López Obrador puede hacer otra visita y de alguna forma suavizar un poco esas relaciones. Sí, creo que sí. Me encantó lo de la analogía con tu suegra.
Ahí andábamos mi suegra con mi mamá cuando venía a Washington a andar todo el día y decían, ¿qué hacen todo el día? Que no hablan el mismo idioma, ¿no? ¿Qué hacen? Y llegaban riéndose y todo dar, ¿no? Entonces sí, ojalá sí salga de la Casa Blanca hoy, mañana, o en la noche. Gracias. Pues ahí tienen lo que pronosticaba Andrew Zilli, que se iban a llevar Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador como su madre y su suegra, que no se entienden porque ninguna domina el idioma, pero aún así se llevan bien. No le vamos a decir que el encuentro del presidente con Donald Trump fue pues como el encuentro de suegras, pero sí es curioso, ¿no? Siempre existe esa magia, que este don que tiene Andrés Manuel López Obrador, que es capaz. Algunos en plan de broma me dicen, no, son los detentes que lleven su cartera. Ya saben que siempre lleva sus detentes. Será de broma, pero miren, claro, es que López Obrador tiene ese talento, ¿no? Ese talento. Hemos visto cuántas veces se ha enfrentado a escenarios muy violentos, muy broncudos, y pone la paz, y es capaz de domesticar al monstruo naranja. Lo hipnotizó, ¿qué fue? ¿O fueron los detentes? En fin. Sí, otro que necesita realmente de un detente es este personaje que lo habíamos visto el otro día, despotricar contra el hijo, el presidente, la primera dama, y hoy, ¿qué creen? Que se ha disculpado. Miren, vamos a poner a ver lo que dice el viejito Cárdenas. Vamos a ver qué dice el abuelo Cárdenas. El mes pasado aquí comenté lo dicho por el presidente López Obrador acerca de cobrar derecho de piso a quienes lo critican sistemáticamente desde los medios de comunicación masiva. Dizque en ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Muy bien. Aquella mañana del 3 de julio, el inquilino de Palacio aseguró que los enemigos del cambio que han perdido privilegios pagan a informadores, periodistas, analistas y comentócratas para pegarle. También analicé algo que molestó al inquilino de Palacio. Hice una referencia desafortunada que cruzó la línea del decoro profesional. Cité el apodo que le han puesto al hijo menor de la familia López Obrador, Gutiérrez Müller. Estoy de acuerdo con el padre y la madre. Eso no se vale. Por esa referencia innecesaria y ofensiva, ofrezco una disculpa. Andrés Manuel López Obrador y quienes me conocen saben que lo digo en serio. Quienes no, me queman en leña verde, abrazado por el fuego purificador. Ni modo. En las benditas redes sociales se cosecha hasta lo que no se siembra. Aún así, extiendo la mano con dignidad a quien practica el linchamiento como si fuera un dogma fanático que revive tiempos de Inquisición. El oficio periodístico demanda disciplina, crítica, análisis, debate, escepticismo, investigación, autocrítica, pluralidad y desde luego reflexión. Mi compromiso seguirá concentrado Mi compromiso seguirá concentrado en ofrecer a lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas todas las noticias, todas las voces, señalando, denunciando, apuntando temas de interés general y público sin pasarme de la raya, claro. Eso sí, no he sido ni seré un jilguero salamero, que quede claro. Ya, Pepito, no he sido jilguero salamero, Dios mío, pero cuando te controlaban, cuando te cilindreaban desde los pinos, no he sido cilindrero, por Dios. Sí. Me hace que llega tarde, su disculpa la debió de haber hecho inmediatamente. Claro. No hasta hoy. Si no se dio cuenta de lo ofensivo que resultaban sus palabras, de todo el atropello que cometes al insistir en insultar a un niño, sí. Me parece que es una disculpa que llegó tarde. Sí, y también tendría que disculparse con John Ackerman. También. Porque todo lo que defeca John Ackerman. Porque entre adultos se puede... Claro. Sí. No necesita... Pero un niño no, tiene razón. Pero un niño tiene no. razón. Y se ha hablado mucho de esos insultos
Y yo creo que es como para que los tomes en cuenta, porque no puedes ir por la vida agarrando un micrófono insultando sin ton ni son. Es lo mismo que hace Lozano, y bueno. Sí. Y bueno, nos recuerda Sildromo. Es más, sobre esos epítetos lanzados contra un niño, ya tuvo que pedir una disculpa el tal Chumel, ¿no? Sí. Entonces, si ya hay un antecedente como ese, ya no puedes venir tú con tus exabruptos a mortificar todavía más. Bueno, y nos recuerdan Sil Drummond y dice Lalo Ríos, ya no nos castigues, Jaime, por favor. Ay, sí, por favor. ¿Qué necesidad tenemos? Vamos a ver lo que sigue, que es el caso, perdón, de César Duarte. Pero es que aquí también nos decía Lalo Ríos, lo de las BlackBerry que se robaron. Exacto. Sí, fue el subdirector de Coordinación y Avanzada, Rafael Quintero, del área de comunicación de la presidencia, que fue despedido al regresar a México después de que le hayan reclamado que se llevó las Blackberries, es decir, en una gira a Estados Unidos que hizo con Calderón, donde se reunieron en Nueva Orleans con el presidente George W. Bush y el ministro de Canadá, Stephen Harper, durante la cumbre de los líderes de América del Norte. Lo que vean. Entonces, el gobierno de México lamentó el incidente y dijo que el señor Quintero sería responsable de responder por sus actos ante la investigación que conduce el gobierno estadounidense. Pues así, ese tipo de ridículos fuimos a hacer. Bueno. O sea, dejan todos afuera en una mesita sus Blackberries, sus teléfonos, ¿no? Sí. Porque la reunión era a puerta cerrada. Y bueno, pues aquel dijo, ahora es cuando. Y se llevó todos los Blackberries. Y ahora seguimos con la detención de César Duarte. Qué momento tan más extraño. Y ayer cuando empezó a circular esta foto, en las redes empezaron a decir, oye, ¿no es Ciro Gómez Leiva este? ¿No es Ciro Gómez Leiva? Se parece a Ciro Gómez Leiva. Bueno, nuestros compañeros de la jornada, don Gustavo Castillo y César Arellano, que son grandes reporteros, cubren estupendamente esta fuente. Dice, alguaciles de Estados Unidos aprenden a César Duarte jaques en Florida. Dice, autoridades de Estados Unidos aprendieron en Florida al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien desde el 2017 se convirtió en prófugo de la justicia al enfrentar cargos por corrupción, peculado, desvío de recursos por 1.200 millones de pesos. En las próximas 72 horas será presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, con base en la orden de detención provisional con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México a petición de las autoridades mexicanas. De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República, en 2018 el gobierno de Chihuahua presentó las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra del Ejecutivo Estatal. En la actualidad se han librado 22 mandamientos judiciales en su contra. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, durante 2018 la entonces Procuraduría General de la República mantuvo inactivo el caso. Y los cargos pues son, el 8 de octubre de 2019, la juez de control del Distrito Judicial de Morelos, en Chihuahua, libró la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, ya que presuntamente aprobó operaciones con empresas fachada, el pago a aviadores y autorizó la venta de propiedades estatales a precios menores a su valor y a personas vinculadas con sus colaboradores. La solicitud de extradición presentada por México el 18 de diciembre del año pasado se hizo patatín patata. Ayer vimos cómo lo realmente bueno, fue rápido, ¿eh? Fue rápido. Se hizo el 18 de diciembre y ya ahorita ya está retenido. O sea, no han pasado lo que pasaba antes, años y años, y nunca encontraban a nadie. Y vamos a acordarnos lo que dijo el presidente en aquel entonces, creo que fue en enero. Reponiéndose el procedimiento, como dicen los abogados, no estaba bien fundado el planteamiento
no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría para la solicitud de extradición. Entonces ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. Sí, procede la extradición. Ya eso no lo sabemos. Ya hasta me estoy pasando. Ya hasta me estoy pasando porque no podía decir más. El presidente esto lo dijo, creo que en enero pasado. Efectivamente, el gobierno de México ya había negociado la extradición de César Duarte. Ahora tenemos ahí la pieza que, pues, Emilio Lozoya, ¿no? Ahora viene César Duarte y esta detención, esta captura y esta extradición de ambos dos. ¿Otra vez? De ambos dos, la pareja, los dos juntos. Dice Verónica Pliego, me encantan los comentarios de Gili, son unos cracks. No, por favor, ¿y yo qué? Verónica. Tú me robas cámaras, ¿estás ahí? Dios mío. El sábado, por cierto, ya saben que el sábado estamos los dos a cámara y vamos a tener a una estupenda psiquiatra, se llama Erika Orozco. Ojo, es una muy buena psiquiatra. Su especialidad es la tanatología. Entonces, para todos, y el duelo, ¿no? Y el duelo, para todos aquellos que hayan perdido a un ser querido, para todos aquellos que tengan, pues cuánta gente no está realmente padeciendo de duelo, de esta situación realmente de desgracia, de infortunio. Incluso de miedo. Incluso de miedo. La psiquiatra ha aceptado estar con nosotros. El próximo sábado se lo agradecemos a la doctora Erika Orozco, es una gran psiquiatra. La vamos a conocer y ya saben, el sábado a las 10 es en plan tertulia. Ustedes podrán participar, preguntarle a nuestra querida doctora Erika Orozco, que insisto, es una de las mejores psiquiatras en México. Y otra cosa que les tengo que decir por adelantado, hoy es jueves, pero mañana es viernes, ¿verdad? Mañana es viernes. Bueno, mañana no puedo estar en el horario de las 20 horas, solamente estaré en el horario de las 12. No vamos a transmitir mañana viernes a las 20 horas porque tengo que ir al aeropuerto a recibir a mi hija y necesito estar ahí con mi hija. Entonces les ofrezco de antemano, les ofrecemos de antemano una disculpa porque no vamos a poder estar el viernes a las 8 de la noche, pero sí que estaremos a las 12 del día. Ajá. Bueno. Podemos repetir el programa de las 12 a las 8 de la noche. Sí. María Zambrano, el día sí los podré ver perfecto. Dice Sil Drummond, en Chihuahua están organizando una mega carne asada para celebrar la captura de Duarte. Imagínense cómo se va a poner la fiesta con la captura de Calderón. Adriana, con ese panorama que planteas ganamos todos los mexicanos, pues sí. Dice Holguímez, fíjate, mi madre murió el 26 de julio y no puedo despedirme de ella por la pandemia, no pude ir a la Ciudad de México. Sí, exacto, va a estar muy interesante, pues puedes participar, Holguímez, va a estar nuestra psiquiatra, va a ser una clase, ya saben, nos va a hablar de ella. ¿Quién es Erika Orozco? ¿Cómo se ha formado? ¿Por qué se quiso hacer psiquiatra? ¿Por qué se quiso hacer psiquiátrica? Uh-huh. ¿Por qué se quiso hacer psiquiátrica? Porque estudió esta subespecialidad de la psiquiatría. Exacto. ¿Y cómo ha sido su experiencia como residente, como estudiante y ahora como profesional, ¿no? Va a ser interesante. Porque acuérdense que nuestros médicos residentes sobre todo la han pasado muy mal, la siguen pasando muchos mal porque les pagan mal, los maltratan, hay mucho maltrato y vamos a hablar de todas las cosas. Bueno, y ahora sí, dice, si detienen a Calderón con pulque hay que festejar. Manuel. ¿Tú crees que hay alguien Date sosiego, Manuel. Manuel, ¿tú crees que hay alguien que le quiera vender pulque? Ese ya de ir por Tonaya y al súper. Bueno, pues entonces después de hablar de esta, vámonos ahora sí a la pandemia, vamos a abordarla porque las cosas realmente... Bueno, también hay una declaración de Javier Corral sobre lo de Duarte, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí,
Dijo el gobierno de Chihuahua, ha dicho que la detención de César Duarte es resultado de la solicitud de extradición que presentó la Fiscalía General del Estado ante la Fiscalía General de la República y que es un triunfo del pueblo de Chihuahua y contra la impunidad de la que gozó hasta este día por la protección que le brindó el expresidente Peña Nieto. Así lo declaró el gobernador panista Javier Corral Jurado. Pues eso. ¿Y cómo nos va con el tema de la pandemia, querida Hildy? Pues nos va nada bien, por desgracia, ¿no? Ayer hubo un repunte otra vez en el número de casos registrados de 7.995 personas, lo que nos da un total de 275.003 contagiados en total, y las defunciones también dieron un repunte a 782 personas, lo que acumula 32.796 lamentables defunciones. Así, tenemos 80.893 sospechosos y hay 27.891 activos. Esto sigue subiendo, pero tenemos, como bien lo decía Hugo López-Gatell, que ver las cifras no como si esto fuera un repunte, sino como que los datos se están asentando y se está tratando de aplanar la curva. O sea, ese sigue siendo la idea del subsecretario, pero seguimos y tenemos el pendiente de la creciente ola que está atacando a los Estados Unidos, que no logran controlar, tampoco logra controlar Brasil, la India sigue subiendo, Rusia también, Perú, luego Chile, el Reino Unido, y debajo del Reino Unido, que ya tenía muchísimos casos hace 4 o 5 semanas, estamos nosotros, que ya superamos a España, Italia y todo lo demás. En total, 12.107.985 contagios en todo el mundo y lamentablemente 550.901 defunciones. Y de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, seguimos estando dentro del peligro e incluso ha dicho la Organización Mundial de la Salud que va a revisar todo lo que se ha hecho en torno a la pandemia, todo lo que ha hecho, van a revisar todas sus publicaciones, van a revisar todo lo que han estado ordenando o recomendando y cómo han respondido los gobiernos de todo el mundo, porque a nivel global esta cifra ya es así. Lo que sí refleja es que ha habido una baja gestión de la pandemia, porque 12 millones de personas infectadas, es casi la mitad de ellas en América Latina y Estados Unidos, hacen de este recuento un foco de preocupación. Dice, el número de casos declarados en todo el mundo se ha multiplicado por 2 desde el 31 de mayo y tan solo en los últimos 7 días se han registrado 1,3 millones de nuevas infecciones. La pandemia ha provocado ya al menos más de 500,000 de muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según el balance de la agencia que ha cerrado una hora más tarde. Comisión para la Investigación de la Gestión de la OMS dice que Tedros Adhanom anunció hoy la creación de una comisión independiente para revisar la actualización del organismo en la actual pandemia.
2 días después de que Estados Unidos notificara su salida del organismo en un año por lo que ha considerado mala praxis de la OMS. Dijo Helen Clark, la primera ministra de Nueva Zelanda, estar orgullosa de anunciar que Ellen Johnson-Sirleaf aceptaron presidir conjuntamente el Comité de Evaluación sobre la Preparación y la Respuesta de la Pandemia. Esto lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud en la comparecencia anunciada con apenas unos minutos de antelación ante diplomáticos de los Estados miembros. Dijo: es el momento de reflexionar sobre lo que hemos hecho y buscar nuevas formas de colaborar, indicó Tedros, quien propuso una reunión del Comité Ejecutivo de la OMS en el mes de septiembre para analizar los primeros progresos del panel. Las divisiones entre nosotros hacen que el virus gane terreno y no podemos derrotar la pandemia si estamos divididos. Por otra parte, las Naciones Unidas han hecho un llamado a que tomemos medidas para evitar la propagación de información falsa. La información falsa cada vez está nutriendo a más gente, está desinformando más y ya es a tal el nivel que las Naciones Unidas dice que hay que considerar 5 fases antes de compartir información en línea. Preguntarnos quién es el responsable, cuál es la fuente de la información, cuál es el origen de la información, por qué la comparto y cuándo se publicó. Creo que estas bases son bien específicas, bien claritas y son lo que tenemos siempre que pensar cuando nos llegue una información por WhatsApp, por redes sociales, por nuestro correo electrónico. Siempre hay que poner en duda si no vienen de una fuente oficial. Checar que estas informaciones sean reales y que no sean falsas, porque esto ha hecho que sucedan cantidad de cosas. Hay gente que incluso pone en riesgo su salud por tomar remedios que dicen que todo lo curan, o por dejar de hacer alguna acción o actividad recomendada para evitar el contagio del coronavirus o cualquier otra cosa. O sea, sabemos que la infodemia está atacando muy perniciosamente por todos lados. Sí, bueno, perdón, estoy en contacto ahorita mismo, mientras Gildy está hablando, estoy en contacto con José Luis Jiménez, que es uno de los científicos que ha enviado una carta a la Organización Mundial de la Salud para pedirles que revisen este tema de los aerosoles, porque acaba de surgir este pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, dice la Organización Mundial de la Salud revisa ya cómo el COVID se puede transmitir. Por primera vez ya están reconociendo que, a ver un momento, es que le digo que si no le importa que hablemos con él, y dice que no se ha afeitado y va en camiseta. Yo digo que no nos importa. No, doctor, no nos importa, le marco. Porque esta es una noticia de alcance y vamos a hablar precisamente con uno de los científicos que son firmantes de este acuerdo. A ver, vamos a marcarlo. Doctor, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo lo molestamos, verdad? Qué latosos somos, qué latosos somos. Bueno, ¿puedo cambiar la camiseta? Sí, claro, yo aquí mientras tanto voy diciendo de quién se trata. Entonces, estamos... Pero ya lo estamos viendo, doctor. No lo están viendo. Se lo juro por Dios, por Diosito. Se está poniendo una camiseta. No me vaya a hacer famoso por otra razón.
Bueno, les platico, José Luis Jiménez es un gran médico, una persona genial, muy amable, muy accesible. Él es de Zaragoza, es el médico, uno de los científicos que están detrás de este documento que se envió a la Organización Mundial de la Salud para que se tome en serio el tema de los aerosoles, es decir, que el COVID o SARS-CoV-2 se transmite por el aire. Les presento aquí, sin más preámbulos, al doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted está en Colorado, ¿verdad? Sí, muy buenos días. Aclarar que soy doctor, pero soy doctor en ingeniería, no en medicina. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué le parece, doctor, esta decisión de la Organización Mundial de la Salud de decir que ya va a investigar? Va a investigar si efectivamente el SARS-CoV-2 sí que se puede transmitir, es posible que sí se transmita por los aerosoles, es decir, por el aire. Bueno, es un movimiento en la dirección adecuada, pero es un movimiento pequeño y que no se corresponde con la evidencia. Entonces, pues hombre, estamos contentos que han dejado de negarlo categóricamente, pero la verdad que si aceptasen más rápidamente que esto está pasando con toda la evidencia que hay, podríamos controlar la pandemia más deprisa. Al comunicar, bueno, esto tal vez, pero no se sabe, quita motivación para que todos hagamos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, pues bueno, son buenas y malas noticias, diría yo. Doctor, usted hablábamos en la anterior ocasión de esta resistencia que hay entre la comunidad médica. ¿Por qué? ¿Nos puede contar otra vez por qué ha habido esta tradicional resistencia a hablar o aceptar que los aerosolos y que una enfermedad, un virus puede transmitirse por el aire? Bueno, pues esto es una cosa histórica y estamos trabajando con historiadores para escribir un artículo científico visitándolo, pero básicamente en la Edad Media había una teoría de las miasmas, y entonces tenían miedo que las enfermedades venían por el aire y te perseguían como un fantasma, y entonces esto causaba mucho miedo. Y cuando Pasteur descubrió los gérmenes y que lo que causaba las enfermedades infecciosas, pues hubo una reacción contra todo esto. Y en 1910 hay un libro muy influyente de un investigador que se llama Chapin, y entonces está todavía dominado por esta reacción contra las miasmas y dice, es que esto de los aerosoles no, esto es muy improbable, esto no creemos que pase. Y en aquel momento no tenían la tecnología para investigarlo, no se podían medir estos aerosoles. Y entonces, a pesar que ya en 1930 y 40 ya se vio que sí, que había enfermedades que se podían transmitir y que esto tenía sentido, la OMS está atascada en 1910. O sea, están atascados en la ciencia de 1910, no han aceptado la ciencia de 1934. Entonces siguen usando definiciones que, lo estaba diciendo ahora en las entrevistas con el Washington Post y con el New York Times, es que es de locos que una agencia internacional tan importante diga cosas como lo que ha dicho hoy. Dice que las gotas que son más de 5 micras caen al suelo como una piedra, como si uno estuviera escupiendo arena, cuando sabemos desde 1934 que tienen que tener 50 micras, no 5 micras, pero siguen repitiendo este error y no les entra en la cabeza, y se lo hemos dicho muchas veces. Entonces, una cosa que hemos notado en las declaraciones de ayer, un poco decían, bueno, es que estos que nos critican, hay muchos ingenieros y no son médicos. Y lo primero, esto no es verdad. En nuestro grupo había más de 60 que son médicos, virólogos, que trabajan en ese campo. Pero luego, en realidad, lo que pasa es al revés. Los comités de la OMS están dominados por gente que son casi todo médicos. Y estos, lo que se ve es que no entienden la física. Los médicos, su entrenamiento es diferente, es memorizar enfermedades y síntomas y no entienden la física. Entonces los aerosoles no les entran y no lo entienden y no se han parado tampoco, como piensan que no es importante, tampoco se han parado a pensarlo. Hay gente muy lista, pero no se han parado a pensarlo. Y esto es lo que estamos tratando de cambiar. ¿Cómo fue el descubrimiento? ¿Cuáles fueron los indicios? Platicaba usted de estos coros. Sí, hay muchas líneas de evidencia, pero la más clara son los casos de superpropagación. Y el caso del que yo hablo más es el caso del coro de Washington, porque es el que hemos investigado más directamente. Pues este es un caso en que
hay un coro de 120 personas que se reúne en una iglesia todas las semanas, pero es cuando ya hay muchos casos de COVID en el estado de Washington. Bueno, no muchos, pero hay suficientes que ya la gente está preocupada. Y entonces van a hacer el ensayo, pero dicen, bueno, los que estén preocupados que no vengan, o si están enfermos que no vengan. Y en vez de 120 se reúnen 60. Y durante 2 horas y media cantan. Pero cantan en posiciones fijas. Cada uno sentado en una silla. Y entonces, al cantar, pues supuestamente uno emite estas gotas balísticas y puede tocar objetos y tal y cual. Pero luego se ve que de los 60 que fueron, 53 se ponen enfermos. Y incluyendo gente que estaba cerca, incluyendo gente que estaba a 15 metros de esta persona por toda la habitación, sin ninguna relación con la proximidad a la persona que se sabe que estaba enferma. Entonces, cuando lo estudiamos esto, pues decimos, es que es imposible, es prácticamente imposible explicarlo sin los aerosoles. Y si dijéramos, bueno, es que es un caso aislado, pero no, es que ha habido casos de coros en Holanda, en Austria, en España, en Canadá, en Corea del Sur, y en 2 o 3 más países que no me acuerdo. Y también, pues ayer salió en el New York Times que ha habido 650 casos en iglesias en Estados Unidos, donde la gente se reúne y es algo parecido, se ponen a cantar. Y entonces es que hay muchísimos casos. Y lo que ya se sabe es que la pandemia se está expandiendo por casos de superpropagación. ¿Esto qué quiere decir? Pues podemos tener dos situaciones. Una enfermedad que, por ejemplo, una persona se lo da a otros 2 y cada uno de esos 2 se lo da a otros 2 y cada uno de esos se lo da a otros 2, que se transmite de forma regular. Pero lo que pasa con el COVID no es eso. El 80% de la gente con COVID no contagia a nadie, pero el 20% contagian a 10 o a 15. Son supercontagiadores. Supercontagiadores, sí. Entonces, y luego cuando miras estos casos en las iglesias, en tal, todos los casos que se estudian, o la gran mayoría, la única explicación o la explicación más plausible son los aerosoles. Entonces, por esto estamos un poco enfadados con la OMS, porque estamos viendo que el mundo está teniendo muchos problemas en controlar esta enfermedad. La enfermedad, hay muchos indicios que se transmite por aerosoles y la OMS se resiste y dice, bueno, esto es una cosa muy especulativa, ya hay que mirarlo más. Bueno, esto es los casos de propagación, pero hay más líneas de evidencia. Se ha visto con hámsters y con hurones que se pueden contagiar a través de aerosoles y podemos aprender. Si ellos se pueden contagiar, pues hay muchas cosas de sanidad que se aprenden con experimentos de animales. También hemos visto que el virus se puede detectar en el aire, en los hospitales, y se puede detectar, por ejemplo, en las paletas de los ventiladores o incluso en los filtros de los sistemas de ventilación. Si usted está escupiendo arena y la arena cae al suelo, ¿cómo aparece en una paleta de un ventilador a 4 metros? ¿O cómo luego sube? Todas son cosas que no se pueden explicar si no es por los aerosoles. Wow. Doctor, sabemos que usted suele trasladarse en bicicleta, es así, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de precauciones toma? Cuando vamos en bicicleta por la ciudad, pues llevamos como una mascarilla quirúrgica que tape bien la boca y la nariz. La mayor parte del tiempo no tienes a nadie cerca, pero a veces te cruzas a alguien que va corriendo y respirando muy fuerte. Y es un poco por precaución y también tenemos un niño de 6 años y porque nos vea que la llevamos, para que luego él acepte llevar su mascarilla también. Cuando estamos en sitios que hay mucha gente, entonces desde luego que sí. Si alguna vez vamos a un sitio que no hay nadie, un camino en la montaña que no hay nadie, pues entonces nos la quitamos. Pero si vemos a alguien, nos la ponemos. Doctor, preguntan nuestra gente que está observando este programa, ¿los asintomáticos, que son el 89%, no contagian? Primero que no sé, lo que yo he visto de los estudios no es el 89%, sino más bien como el 50%. Okay. O sea, bueno, también depende cómo uno defina. Hay gente que tiene pocos síntomas, pero hay muchos. Y la mayoría de los científicos piensan que sí que contagian. Entonces, la OMS hoy decía, bueno, esto no se sabe y tal, pero es otra de las cosas, como los aerosoles, que por la razón que sea, pues están yendo demasiado despacio, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, los asintomáticos... Es que además, si no, tampoco se puede explicar. Sí. Porque que la enfermedad vaya tan deprisa, ¿sabes? Porque si los asintomáticos no contagiaran, pues no se expandiría tan rápido. Exacto. Creemos que al final es esto, son los asintomáticos, porque los que tienen síntomas
no todo el mundo se queda en casa, pero la mayoría sí. Pero los que no tienen síntomas, pues van por ahí, van a cantar, van a un bar, van a un restaurante, y así es donde contagian a otros 10 y tal. Y así Bueno, vamos. y mientras la OMS finalmente se decanta, yo estoy seguro que terminarán, porque cada vez la evidencia en este sentido de que sí que el COVID se transmite por el aire, cada vez hay más indicios, pero mientras tanto la OMS lanza un contundente pronunciamiento, ¿qué le recomendaría a usted a la gente? Que se proteja, que no tenga miedo, que el virus no ha cambiado. No es que el virus de repente ha empezado a propagarse por el aire y tenemos que correr hacia las montañas, sino al revés, es simplemente que este conocimiento nos permite protegernos mejor y estar más seguros. Entonces, ¿qué hay que evitar? Pues hay que evitar o reducir en lo más posible estar en espacios interiores, sobre todo si hay poca ventilación, si hay mucha gente, si dura mucho tiempo, si hay gente sin mascarillas y si hay gente hablando fuerte, gritando o cantando. Cuantas más cosas de esas, más números tienes en la lotería de contagiarte, ¿no? ¿Dónde es esto más importante? Sobre todo en sitios donde haya muchos casos. Por ejemplo, en sitios donde hay muy poquitos casos, pues la probabilidad de que haya un infectado en esa iglesia o en ese supermercado, pues es muy baja. En sitios donde hay muchos casos, pues entonces hay que protegerse más. Sí, hasta donde llega hoy el reporte de la OMS es que en edificios mal ventilados, es lo único que se atreven a decir. Sí, dicen edificios mal ventilados, con mucha gente, sí, lo dicen un poco, lo empiezan a decir, pero no lo dicen muy bien por qué. Entonces, claro, la gente cuando no le explicas, o sea, esto es un poco lo que estamos diciendo, son un poco paternalistas. Están Sí, como diciendo, bueno, es que la gente no lo puede entender. No se lo vamos a explicar porque se van a asustar y no lo pueden entender. Y en realidad, nuestra experiencia con la comunicación de la ciencia es al revés. A la gente es lista. Y cuando le dices, bueno, sí, bueno, no, pues entonces desconfían de las instituciones. Y ahora lo que necesitamos es que la gente confíe en instituciones como la OMS. La OMS tiene muchos problemas, pero no hay otra. Y es la que nos tiene que ayudar a salir de esta. Entonces tiene que seguir la ciencia para que, y si la ciencia cambia, explicar las cosas bien. Pero, en fin, esto es un problema todavía. en cualquier caso, el hecho de que el COVID sí que se pueda transmitir por el aire, a mí en lo personal me ha puesto los pelos de punta, doctor. Yo sí, la verdad, le confieso abiertamente que estoy un poco cagadito de miedo y le pregunto por esto mismo, ¿usted es optimista o pesimista? Déjame antes de decir eso explicar una cosa. Que se transmite por el aire, muchas veces la gente piensa, es que voy a estar en el medio del campo y va a venir el aire como un fantasma de alguien que está a 1 kilómetro y me va a contagiar. Eso no pasa. Ok, Tenemos que ayudarle. Se contagia por el aire, pero tenemos que ayudarle. Tenemos que pasar mucho tiempo en sitios cerrados, sin máscara, todas estas cosas para tener probabilidad de contagiarse. Que venga por el aire, no va a venir usted ahí en el estudio y viene un aire y entra por debajo de la puerta como en una película de terror. Eso no pasa. ¿Soy optimista o pesimista? Bueno, estamos en un mundo muy complicado, ¿no? Ya ven que Estados Unidos, pues, hombre, tiene algún problemilla, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, pero a la vez yo veo que los ciudadanos, la población está desesperada por información de los científicos y esto es una cosa buena y que se está viendo. Yo trabajo muchas veces en cambio climático y esto dice, no, esto no es verdad, esto no tal, y es más difícil porque el cambio climático no cambia de un día para otro. claro. Pero con lo del COVID, si por ejemplo el estado de Texas hace el tonto y deja a la gente ir a los bares, 3 semanas después tienen los hospitales llenos. Entonces, y los científicos se lo dijimos, si hacéis esto va. Entonces, claro, esto hace que la gente que está prestando atención se dé cuenta que los científicos tenemos mucho que contribuir y entonces, pues en esa parte soy optimista, pero claro, como luego ¿sabes? Son estos, como dicen en España, dicen al menos a río revuelto, ganancia de pescadores. Así es, así es. Entonces es un río revuelto y hay muchas oportunidades de cambio positivo y negativo. Digamos, el río revuelto que se formó después de la crisis del 2008 y tal y cual, pues permitió llegar al poder a Trump, permitió llegar al poder a Bolsonaro. Entonces, igual hubiera permitido llegar al poder a gente más progresista, pero entonces
estas cosas son dinámicas muy complejas de las sociedades. Entonces, hay oportunidades de que salgan las cosas bien. Hay que trabajar con la comunicación y con la ciencia para empujarlas en esa dirección y ya veremos, ¿no? Pues doctor, muchísimas gracias. En verdad que es una gozada hablar con usted. Espero que esto le haya servido de orientación a la gente, que la verdad es que hay un ambiente de zozobra y sobre todo, como usted dice bien, la gente está desesperada porque, sobre todo en el caso de Estados Unidos y Brasil, ha habido poca cohesión en el discurso, en el mensaje de las instituciones, hay mensajes contradictorios. Entonces, yo creo que el hecho de que un científico como usted o como ustedes que enviaron esta carta, este estudio, bueno, esta carta, este comunicado a la OMS, sigan levantando la voz, es muy, muy, muy importante. De verdad, se lo agradecemos como ciudadanos del mundo. Gracias a usted y gracias sobre todo por dejarnos entrar ahí a su estudio con esta, casi fue a salto de mata. Y lo agarramos poniéndose la camiseta. Dicen las seguidoras que ojalá que la próxima vez se hacen camiseta. Muchísimas bueno, gracias. A esa profesión no me dedico. No tengo las cualificaciones. Muchas gracias, doctor, y cuídensenos mucho, por favor. De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Luego. Hasta luego. Pues ahí tenemos a este doctor fantástico, fantástico. Él es uno de los que enviaron esta carta que la Organización Mundial de la Salud están revisando, es lo que les ponía antes. Dice, miren, esta es la información que acaba de surgir de la OMS y que incluso el doctor está un poco decepcionado porque pues, la Organización Mundial de la Salud solamente se limita a reconocer, esto es de hoy mismo, miren, revisa la Organización Mundial de la Salud, apenas revisa cómo se transmite el COVID. Entonces, pero este científico ya nos dice que sí que se puede transmitir por el aire. Ojo, aquí no entrevistamos a cualquier mindundi o a cualquier charlatán, ¿eh? Este es un médico muy reconocido que forma parte de un grupo multidisciplinario y que yo creo que... Bueno, y que, o sea, se merece todo el respeto y toda la consideración, sus opiniones, porque ha firmado una carta directamente enviada a la OMS. No es que él lo diga porque lo cree o porque tiene fe en lo que piensa, sino porque está planteado con una rigurosa metodología científica, lo que acaba de decir. Así es. Y bueno, ya escucharon su consejo. Por favor, procuren no ir a bares, lugares cerrados, restaurantes. Procuren usar la mascarilla y el cubrebocas, por favor. Y procuren también cuando sean en lugares, por ejemplo, centros comerciales. Ya dijo el doctor, porque él se traslada de su casa a la universidad, se traslada en bicicleta y lo hace sin ningún problema con su cubrebocas, se cubre los ojos también con sus gafas, pero así es que hacer ejercicio, sí, siempre y cuando uno lleve, sobre todo cuando hay gente alrededor, porque uno no sabe, hay la figura de lo que él llaman, y que ya está reconocido, la figura de los supercontagiadores. Hay gente que es capaz de infectar a mucha más gente, eso existe. Así es que, bueno, esperemos que seguiremos invitando al doctor. Le vamos a decir que la próxima vez haga con su camiseta. No te pases. Es genial a mí me encanta su sencillez, él es de Zaragoza, un médico genial. Y fíjense que es realmente muy interesante cómo esta gente, este espíritu, esta solidaridad, este amor que sienten por sus semejantes, alzar la voz y decir, señores, por favor, acepten esto. Pero ya saben, es increíble que desde la Edad Media siguen habiendo estos prejuicios contra las teorías de los aerosoles, que a veces los virus se pueden contaminar. A ver, Manuel, ayúdanos. Tú nos decías cuánto pesaba, por aquí lo pusiste, cuánto pesaba, aquí dice, una micra mide 0.001
milímetros y pesa 0.00001 microgramos. Imagínense. O sea, ¿ustedes creen que esa gota, eso ni siquiera, esa partícula no va a caer en el piso? Va a andar flotando. Uh-huh. Y se te va a meter por la nariz, los ojos o la boca. Efectivamente. Entonces, por eso hay que ponerse el cubrebocas. Y si vas a lugares cerrados o muy concurridos, si tienes que ir al banco, por ejemplo, pues tienes que ir bien protegido. O sea, nosotros, acá los doctores nos han dicho, pónganse también la careta. Sí. Y no nos dejan salir si no llevamos el cubrebocas y la careta. Sí. Y creo que nos sentimos así como espaciales. Estamos emocionados porque viene nuestra hija. El viernes nos cae, entonces ya les dije, el viernes sí vamos a estar a esta hora, pero no a las 8 de la noche porque tenemos que ir por ella al aeropuerto. Bueno, amigos, pues creo que es todo por hoy. Antonieta Carlos, gracias Lourdes y Jaime por entrevistar al doctor en ingeniería que hace más claro el término transmisión por aire. Por ahí mucha contradicción, exacto. Dice Sil Drummond, trabajo en un espacio cerrado de 20 por 5 metros y entran y salen personas a cada hora, no tengo más opción. Pues sí, protégete, Sil, por favor, en serio. Exacto. Fíjate, sí. Y el sitio no, sí, protégete, por favor. Miren, no es por nada, pero aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos ha exhortado a que nos cuidemos de esta manera, porque ella ya en el mes de principios de junio, finales de mayo, estuvo en contacto con Mario Molina, que tampoco es médico, pero es químico y una de sus tareas es cuidar el medio ambiente, sabe exactamente lo que pesa cada cosa suspendida en el aire, ¿no? Así es. Entonces, él ya había dicho que era necesario que la gente se cubriera con cubrebocas, ¿no? Entonces, pues, hemos tenido esa recomendación. ¿Por qué te estás riendo? Pues la María dice, ya entendí que le hace falta a José Cárdenas unas sangrías para secarle los miasmas tóxicos. Sanguijuelas, yo creo. María, qué tranquila, no te pasas, ¿eh? Y Manuel Casas nos da otro ejemplo para que se entienda mejor. Para que se hagan más una idea mejor tangible, sería como la humedad que hay en el aire. Uy. Pues sí, es así. Angélica María, me gusta mucho su programa, gracias. Excelente información. Muchas gracias, Angélica. Apóyenos con esto, por favor, dejen su dedito, esto nos sirve mucho. Corran la voz para que haya más suscripciones. Ahí estamos creciendo, poco a poquito. A mí me gusta el hecho de que vayamos creciendo poco a poco, porque a mí no me gusta andar ahí. O sea, si la gente le convence que el tipo de información que ofrecemos aquí, si le gusta el programa, si le gusta el tratamiento, pero a mí lo que me interesa es dar información seria, acudiendo a fuentes serias. O sea, aunque nos cachondeemos con ellos en las entrevistas, como lo acabamos de hacer con el doctor José Luis. Pues sí, porque son gente que tiene, entre Inteligencia. otras cosas, buen humor. Buen humor, inteligencia. O sea, el que sean científicos no quiere decir que sean cerrados o aburridos. No. Así es que, bueno, pues entonces quedamos así, nos vemos hoy a las 20 horas. Sí, que ya viene nuestra hija, nos visita, ya le hemos recomendado que venga, por favor, súper protegida, ella viene desde Orlando y la vamos a tener 15 días, va a ser fantástico. Nuestro yerno tiene que esperarse porque tiene que trabajar, pero también está esperando unos documentos, pero también esperemos porque también aquí queremos, Andrei es nuestro hijo también, lo queremos muchísimo y ya si tenemos oportunidad se los presentamos. Bueno, queridos amigos, pues nos vemos hoy a la noche para la gente que está de este lado del Atlántico y mañana a las 12 horas tiempo central, 7 de la noche tiempo de la Unión Europea en algunos puntos, la mayoría. Y los que están en Europa, a planchar oreja, pórtense bien. María, por favor, ya pórtate bien. Una hora antes en Canarias. Ahora ya entendí por qué te casaste con Phil. Los dos son, bueno.
Bueno, amigos, pues nos vemos hoy a la noche y les mandamos muchísimos saludos, ¿eh? Pásenla bien y nos vemos en la noche. Vamos a comer. Chau, chau.